Un saludo mi gente, espero se encuentren bien. Hoy venimos con un nuevo video para el canal. En este caso vamos a realizar un desvanecido en B con navaja, corte comprimido. Aquí lo primero que voy a comenzar a hacer es con mi pastillera. Voy a comenzar a crear mi primera línea guía. Vamos a llevarlo en forma de curva hasta la parte de atrás donde vamos a marcar nuestra B. Repaso muy bien la zona. Aquí paso a 0 palanca abierto, 0,5. Voy a trabajar a medio dedo, ya que recordemos que es un corte bajo y no queremos que nos quede tarrapado el corte. Como dije anteriormente, vamos a trabajar de la misma distancia de la parte de delante hasta la parte de atrás. Repaso muy bien la zona, limpio bien esa zona con la 0 palanca abierta. Voy grabando la palanca para comenzar a eliminar lo que es esa línea que dejó la 0 palanca abierta. La llevo a 0 palanca a la mitad. Ahí voy a ir graduándola poco a poco hasta que la cerremos completamente, pero siempre es importante trabajar un poco más abajo y aplicar lo que es el movimiento del cuchareo, y siempre trabajando sobre esa línea para no crear más líneas sobre línea. Ya como pueden ir observando, la línea va a ir desapareciendo poco a poco. Aquí trabajo lo que es con las esquinas de la máquina. Aquí cierro la palanca completamente y termino de detallar y eliminar esa línea por completo. Aquí voy a pasar directamente a mi guía número 3, palanca cerrada. Voy a comenzar a bajar un poco de cabello de esa zona. Como dije anteriormente, no vamos a llevar el corte completamente hacia arriba, por eso es que no subo la guía número 3 hasta arriba y la llevo a la misma forma de curva hasta la parte de atrás. Aquí con mi guía número 2, palanca abierta, voy a comenzar a trabajar sobre la línea que es nuestra guía número 3. Ya como pueden observar, voy trabajando lo que es con el movimiento del cuchareo. Cierro la palanca completamente, sigo trabajando sobre esa línea. Aquí paso a peine trampa 1,5. Voy a trabajar sobre esa línea que trabajamos sobre la guía número 2. Trabajo sobre esa línea, voy aplicando lo que es el movimiento del cuchareo, siempre trabajando un poco más abajo de la guía anterior. Cierro la palanca completamente. En este tipo de corte lo que es importante usar lo que es el movimiento del cuchareo para no elevar el corte tanto hacia arriba, ya que queremos un corte comprimido, no queremos un corte totalmente rapado, y queremos que se nos vea esas tres capitas ahí, lo que es la blanca, la gris y la oscura. Aquí voy a utilizar esta máquina por el tipo de cuchilla que posee, que son cuchillas curvas. Aquí comienzo con mi guía número 1, palanca abierta. Comienzo a trabajar lo que es el movimiento del cuchareo, pero siempre sobre esa línea sin subir mucho la mano, para así no llevar el corte hasta la parte de arriba. Voy grabando la palanca completamente hasta cerrarla por completo. Trabajo lo que es con las esquinas de la máquina, aplico lo que es el movimiento de la muñeca. Ya como pueden ir observando, ya la línea va desapareciendo poco a poco. Repaso muy bien, detallo sobre esas mínimas sombritas que veo para que no se nos queden, no nos creen ninguna línea sobre línea. Aquí paso a la 0 palanca abierta. Ya aquí sí comienzo a trabajar lo que es un poco más con las esquinas. Comienzo a lo que tratando de eliminar esa línea que dejó nuestra guía número 1, pero como dije anteriormente, sin subir mucho para no crear líneas sobre líneas, siempre trabajando un poco más abajo de lo que trabajamos con la guía anterior. Ya como pueden ir viendo, ya nuestro corte se está viendo de otra manera, va agarrando forma. Ahí está, ya cierro la palanca completamente. Y ya como pueden observar, la línea desapareció completamente y no creamos ninguna línea sobre línea y se ve nuestro desvanecido de una buena manera. Aquí con un cepillo peino hacia atrás para ver la caída del cabello, para comenzar a trabajar lo que es con mi técnica máquina sobre peine, pero voy a trabajar sobre esa mínima línea que dejó ahí la guía número 3 para ir conectando lo que es lateral con la parte superior y para conectar la parte de atrás de una vez. Ya como pueden observar, como voy trabajando con mi técnica máquina sobre peine, trato de no meterlo completamente para no crear ningún hueco o no distorsionar nuestro corte y nuestro corte se ve el sombreado que nosotros deseamos. Aquí detallo muy bien, repaso las veces que sea necesario.
hasta que veamos que esa línea desaparece por completo. Aquí en la parte de atrás, para marcar nuestra B, voy a trabajar un poco más abajo del cráneo. Ya como va a ser un corte comprimido, la B va a quedar más abajo de lo normal, va a quedar casi a ras de la nuca. Ya como pueden ver, la voy marcando lo más lento que se pueda, lo más con calma que se pueda, para que nuestra B quede de una buena manera. Aquí con mi patillera termino de remarcar. Si llegaste hasta esta parte del video, te recuerdo que no olvides suscribirte, darle compartir, darle me gusta. Así me estaría ayudando muchísimo a seguir creciendo y seguir trayendo mucho más contenido por ustedes, para ir mejorando día a día. Si tiene alguna inquietud, déjame saber en los comentarios qué tipo de corte te gustaría que estaría trayendo al canal. Con mucho gusto lo estaría subiendo. Aquí comienzo a desvanecer lo que es esa parte de la B, para que no nos quede la veta marcada en esa parte de abajo, ya que cuando vayamos a trabajar con la navaja no nos vaya a quedar esa linecita ahí muy marcada, sino que vamos a tratar de que se vea lo más natural que se pueda. Aquí con mi patillera comienzo a remarcar, a quitar lo que es esos vellitos, ya que recuerdo, como dije ahorita, vamos a trabajar con la navaja. La idea es no dejar esa salida no deseada, que después para eliminarla se nos hace muy complicado y podemos dañar el corte. Aquí paso nuevamente a mis cuchillas planas para detallar bien, para dejar el corte más a ras. Aquí con mi guía número 1, palanca abierta, comienzo a lo que es a desvanecer esa zona, tratar de eliminar esas mínimas sombras que quedaron allí, ese cabello, ese exceso de cabello que quedó en esa zona. Aquí comienzo a marcar lo que es el corte. Recordemos que siempre es importante, cuando marquemos la parte de la frente, siempre tener en cuenta hasta dónde llega la punta de la ceja, para que nuestro corte no quede muy atrás, sino que quede conectado con esa zona y se vea de una buena manera y no se vea tan atrás el corte tan marcado. Aquí ya apliqué mi gel para afectar. Aquí comienzo a trabajar con mi navaja. Trato de darle lo más suave que se pueda. Ya como pueden observar, como nuestro corte se está viendo de esta manera, ya cuando trabajamos con la navaja. Bueno, mi gente, sin nada más que decir, hasta aquí el video completo. Espero les haya gustado. Hasta la próxima con un nuevo video. Bendiciones para todos.